Siempre es un honor para mí estar con el equipo de la Escuela Normal Superior de México, del Cuerpo Académico Gestión. Es un cuerpo académico muy activo, el cual han compartido muchos proyectos y bueno, seguiremos en esa misma sintonía. Me voy a permitir presentar de manera muy general a algunas de las compañeras. La maestra Laura Guadalupe Carreño Crespo. La maestra Laura es docente investigadora, adscrita a la Escuela Normal Superior de México. Tiene sus primeros estudios en la profesora de educación preescolar, licenciatura en educación especial para niños con problemas de aprendizaje, maestría en competencias para la formación docente en la Escuela Normal Superior de México. En docencia, ha sido docente tanto en educación preescolar, educación especial, bachillerato, educación normal, en escuelas particulares, oficiales, en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y ahora en esta normal superior. Obviamente se ha desempeñado como asesora de tesis, tutoría con estudiantes y sinodal de exámenes profesionales. Es integrante del Cuerpo Académico Gestión, me parece que desde sus inicios, y bueno, junto con ellos han generado una serie de producciones que voy a tratar de no ser tan, explicar tanto para poder abordar la presentación de las demás compañeras. La maestra María de Lourdes Guerrero Delgado, ella es egresada de la Escuela Nacional de Maestros de Profesores de Educación Primaria y también egresada de la Normal Superior, de la modalidad de la especialidad de Historia. Tiene especializaciones en Planeación y Administración de Sistemas Educativos en la Universidad Brasilia, en Brasil, una especialización en Investigación Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional y estudios sobre maestría en Currículum e Innovación, especialidad en Política y Gestión Educativa en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Flaxo, máster internacional en Liderazgo Educativo, Universidad Europea Miguel de Cervantes, y la maestría en Educación en la Universidad Tecnológica de México. Ha desempeñado varios cargos administrativos, tanto en la normal como directora de área de evaluación de la DGENAM, coordinadora general de difusión y extensión educativa en la DGENAM. Actualmente, pues, es directora general de la DGENAM e integrante del comité editorial interinstitucional de ahí mismo. La maestra María de la Luz Banderas Maya, ella es integrante labora en la Escuela Normal de Santiago Temisstengo, del Estado de México, docente de educación superior de tiempo completo y actualmente está integrada al codiseño de los planes de estudio desde el plan de estudio 2018. Tiene el doctorado de Educación Superior en el Centro de Estudios Superiores de Educación, CESE. Desarrolla la línea de investigación sobre formación docente y evaluación, seguimiento de egresados. Coautora en libros de este cuerpo académico. Los primeros libros, Liderazgo y Gobernanza, Educación y Políticas Públicas. Trabaja en los programas de gestión escolar en el semestre de la licenciatura en Educación Secundaria, Formación Cívica y Ciudadana, maestría en Orientación Educativa y asesora profesional de la Escuela Normal del Estado de México. Es coordinadora responsable del cuerpo académico en consolidación, formación docente y evaluación, participante y colaboradora con contribuciones académicas en la Red Nacional e Internacional de Cuerpos Académicos. La doctora María Verónica Nava Vilés, líder del cuerpo académico Gestión Escolar, es docente investigadora de tiempo completo de la Escuela Normal Superior de México, forma parte del Colegio de Pedagogía, participa en diferentes asignaturas para la formación inicial de docentes, para la educación básica y la enseñanza y aprendizaje, en especialidades de campo educativo, pedagogía, formación docente, diseño curricular, evaluación curricular,
epistemología, investigación educativa, obviamente lo que es gestión escolar, gestión del centro educativo, planificación y evaluación. Tiene dentro de su amplia producción, bueno, aparte de que se ha desempeñado como tutoría, el servicio social, la evaluación del documento, todas las producciones del cuerpo académico, bueno, tienen parte de su gestión, organización para la difusión del conocimiento. Tiene su doctorado, es en formación en educación superior y hermenéutica por la UPN, y tiene estancias postdoctorales en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la Universidad Autónoma de México. Tiene estudios postdoctorales en Gobernanza y Políticas Públicas para la Educación por la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, y participante de la Cátedra Iberoamericana en Educación de la Organización de Estados Iberoamericanos, la ciencia, la OI, con sede en México y la Universidad de Alcalá de Henares, España. Realiza pasantía internacional, gobernanza y políticas públicas para la educación en esa universidad española. Obviamente, autora y coautora en muchas publicaciones que vamos a dejarlo pendiente para en otra ocasión. Sean ustedes, compañeras y colegas de la norma superior, bienvenidas, y bueno, les doy a ustedes la palabra. Adelante. Gracias. Primero, pues muchas gracias, doctora Martina López. Siempre es un placer, un honor, un privilegio. Maestra Laurita, por favor, si gusta colocar la presentación. Queremos inicialmente, pues, reconocer, nos dice por favor, Laurita. Si es tan gentil de darle presentación total, muy bien, muchas gracias. Pues referíamos primero que para una servidora, quien tiene el honor, el privilegio de dialogar con un grupo de colegas que nos han hecho favor de presentar. Inicialmente, pues primero, gracias a la Escuela Normal Superior de Michoacán, a la Coordinación de Estudios de Posgrado, a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, a esta red que gentilmente nos abre también las puertas a la escucha, la Red Iberoamericana de Investigadores para el Desarrollo de la Identidad Profesional, al comité organizador, en especial a nuestro respetado y querido doctor Manuel Salvador Saavedra Regalado. Muchísimas gracias por permitirnos incorporarnos a las mesas de trabajo. Para nosotros, como integrantes, es también un honor que tengamos colegas que nos hacen favor de escucharnos, porque un seminario tan relevante y significativo como es Horizontica, la utopía posible, en su edición 2022, Identidades en la formación docente, no solamente nos permite reconocer lo que a través de las sesiones del día de ayer, sino también de quienes nos hicieron favor de anteceder, nuestros colegas de la Escuela Normal Superior de Monterrey, profesor Moisés Sáenz Garza, a nuestro querido también maestro David, nos hermana algunos elementos que no solamente coincidimos teóricamente, sino que son motivos también de teorización y de análisis en los procesos de formación de formadores. Coincidimos en esa noción de una pedagogía de la emergencia, con la cual, pues, este conjunto de cuerpos académicos, y por lo pronto el que nosotros participamos y tenemos también el gusto en esta red de colaboración con la presencia de la maestra, de la doctora Luz, trataremos de ir construyendo entre todas algunos de los elementos que son motivo. Por favor, maestra, la que sigue. De ir avanzando en lo que fue motivo de la convocatoria, la identidad en situaciones de incertidumbre. Y anexamos un elemento que para nosotros es fundamental, la transdisciplinariedad. El objetivo del seminario tiene que ver con dos grandes elementos.
esto que llamaron las tendencias de construcción de identidades, no la identidad, sino de identidades en la formación docente, en esto que a partir de nuestro trabajo, la sociedad la situamos a nivel local, en las miradas de contexto macro, meso y micro, y el segundo, que agradecemos, en términos de estos desafíos de la generación y aplicación de conocimiento para potenciar el desarrollo del campo formativo. Y lo agradecemos porque el trabajo que vamos a compartir con ustedes intenta dar cuenta de uno de los elementos que pues hemos tratado de ir construyendo en esta red, que refiere una investigación mixta en torno justamente a estas situaciones de incertidumbre y lo ubicamos como un fenómeno complejo. Tratamos dos grandes elementos. El primero, que tiene que dar cuenta de todo un entramado documental y que lo revisamos a través de un reporte bibliométrico a nivel de este desarrollo local de la actividad científica. En tanto nos va a implicar el impacto en comunidades académicas y epistémicas, y lo realizamos a través de un apoyo de dos tipos de software, el Atlas I en su versión 18 y el Bosweaver. Y en su reporte analítico, a través de un desarrollo que intentamos transitar en lo hermenéutico, en donde esta singularidad en nuestras instituciones como elementos locales intentan dar cuenta en términos iniciales de tres contextos de realidad. Para ello, un poco antes, Laurita, por favor, para ello, el tipo de prácticas que favorecieron, que fortalecieron o que obstaculizaron los procesos identitarios en la participación o interacción desarrollados en lo que de alguna manera se ha llamado educación híbrida, digital, a distancia o semipresencial. Esta investigación se realizó desde el momento en que iniciamos el aislamiento por la medida de sanidad y antes de, pues, podríamos decir formalmente tener la presencialidad, que es prácticamente durante el presente semestre. Y en esto, pues, no podemos llamar todavía elemento post-COVID. Se trabajó con profesores normalistas, con maestros en formación, se desarrollaron entrevistas a través de dos tipos de medios. La primera que da cuenta pues de este ejercicio necesario a nuestra mano, que son las plataformas digitales. Tuvimos oportunidad de sesionar en plenarias digitales y por supuesto los formularios en línea. Sobre todo porque nos permite esta experiencia de movilidad académica. Consideramos, como lo hace Mijail Bakhtin, que la pluralidad de voces es la riqueza y la diferenciación en términos de lo que constituye esa diversidad y esa pluralidad. Pues bien, la investigación bibliométrica, en términos muy generales, nos va a permitir cuestionar y poner a la mesa de discusión, en principio, cuáles son estas tendencias generales de la publicación, tanto en producción general a nivel internacional, a nivel iberoamericano y a nivel nacional. ¿Cuáles son las regiones geográficas? Hablamos de geopolítica, los países, las instituciones, algunos de los autores con mayor producción científica. ¿Cuáles son estas revistas, artículos o servidores que nos permiten acceder a este tipo de conocimiento, en lo cual pues ciertamente es una racionalidad dominante? Si esto se maneja como temáticas imperantes, si ha habido soluciones a estas formas de revisiones temporales y cuáles serían las tendencias en términos de una visión prospectiva a nivel de la investigación. Y en ese sentido, las fuentes de investigación que asociamos o las publicaciones clave. Por favor, la que sigue. Los diversos indicadores con los cuales se trabaja la bibliometría no son todos los que vamos a reportar, pero algunos de ellos nos han permitido ir estableciendo algunas correlaciones. Por favor, la que sigue. A través, si uno, el análisis que tuvimos acceso, pudiera establecer redes categoriales. Se trabajaron bases de coautoría,
lo que se llama acoplamiento bibliográfico, la cocitación, al tomar diferentes enfoques para constituir redes categoriales, a partir de las producciones de coautores o el citado de la publicación, el número de autores, citas, referencias de publicaciones, las instituciones donde se realizaron, si nos permitió o no reconocer las redes de coautoría de dichas universidades, estos mapeos o agrupaciones de acoplamiento bibliográfico en varias revistas, enfoques teóricos, las construcciones metodológicas y los resultados obtenidos. Queremos abrir un pequeño paréntesis y señalar que a partir de esto, pues está la otra tarea de empezar un nuevo estado de conocimiento. Situamos el objeto. Entre 2018 y 2025, y decimos 2025 porque tenemos el acceso a aquellos papers que ya fueron dictaminados, pero que están en proceso de revisión y por tanto, pues no están publicados. Recordemos que en Ciencia Abierta tenemos la oportunidad de acceder no solamente a los borradores, sino al desarrollo y enfoque metodológico en el análisis del dato, que igual, como decían las colegas anteriores, es motivo de otra temática y, por supuesto, de otras mesas de trabajo. Y tomamos como base, entonces, los datos bibliográficos de resúmenes, de citas de artículos, de revistas científicas, fundamentalmente, pues, de Scopus. Se reconoce a los principales países de mayor producción sobre artículos publicados, como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, España, Irlanda, Israel, la Federación Rusa, Suecia y, por supuesto, en algunos casos excepcionales, México. Estamos hablando de los dictaminados y de los que están en los repositorios. Tuvimos un listado de 547 artículos publicados, de los cuales 136 guardan un vínculo estrecho con educación y con temáticas relacionadas con los procesos de identidad, sobre todo de una identidad docente, de la cual tratamos de reconocerlo como eje en términos de la noción de identidad y lo correlacionamos con la enseñanza, la formación docente, el liderazgo, COVID-19 e incertidumbre. Por favor, la que sigue. ¿Qué pasa en esta red de relaciones? Lo primero, la noción de incertidumbre, y vamos a referir tanto a Wheeler como Schure, nos va a implicar la indeterminación. Es decir, no es posible determinar el conocimiento de nuestra realidad social y política sin que nuestra propia intervención condicione la realidad y la direccionalidad. Por dos cuestiones. Porque al observar el fenómeno, estamos modificando sus condiciones con nuestras propias nociones. Y porque no podemos conocer el presente con todo detalle. Por esa razón, cada cosa observada es una selección de un conjunto de posibilidades, pero también una limitación sobre lo que puede ser posible en ese futuro a través de la viabilidad. Y la transdisciplinariedad, ambas, un poquito antes, Laurita, por favor, tanto la incertidumbre como la transdisciplinariedad en el objeto la situamos como categorías de análisis. En tanto, nos permite reconocer en el propio objeto de estudio la existencia de diferentes niveles de realidad que, a diferencia de lo determinado por una causa, es diverso y plural, y por tanto es motivo de revisión a partir de las lógicas de comprensión de un mundo presente, donde uno no es el imperativo del otro, porque tampoco es la propia unidad del conocimiento, como señala Nicolescu. En ese sentido, para el equipo de trabajo, implicó un diálogo entre esos saberes, entre esos campos y entre esos logos disciplinarios múltiples, desde una actitud de un pensamiento abierto hacia otras racionalidades. Vincularnos con diferentes recortes teóricos no significó no sumarlos, porque de alguna manera estaríamos volviendo nuevamente a la fragmentación.
sino intentamos establecer relaciones e interacciones entre estos entramados teóricos a través de puentes o enlaces en esas redes categoriales de dicho entramado. Por tanto, la teoría nos ayudó a distinguir en el interior de su corpus dos elementos. Uno, servir de instrumentos a nuestras formas de razonamiento y a los niveles de problematización para organizar, como dice Semenman, la relación con los niveles de realidad. Y entonces los elementos conceptuales son componentes con los cuales pensamos esos fragmentos de ese sistema conceptual categorial para poder intentar, más que solucionar, darle un sentido de explicación a una construcción abierta. Laurita, por favor. Decíamos entonces que estos son los países de mayor producción en términos de artículos dictaminados, que no vamos a repetir. La que sigue, por favor. También Bosweber nos permitió establecer algunos de los elementos de contacto a través de los correos electrónicos de los propios investigadores, ya con algunas instituciones que están generando la producción de la investigación. Esto es un poco grato, pero a la vez delicado, porque para acceder a los autores principales, pues hay también pues, requerimientos en términos de un desarrollo con mayor pues, posibilidad de tiempo, en términos de que, pues, la que sigue, por favor, no solo es el conocimiento mismo, la lámina que sigue, sino la posibilidad, la que sigue por favor, de ir reconociendo a través de una serie de, pues, constituciones teóricas, cuáles serían los elementos como nociones que a través de estas redes categoriales podemos ir dando cuenta. Bueno, a nivel local, primero, son los acontecimientos actuales que la propia COVID nos llevó. Los impactos que irrumpieron en lo social a través de las culturas, a las instituciones a las cuales les estamos asignando eso, los muchos posibles. Los indeterminados a través de horizontes abiertos y plurales que han emergido entre diferentes prácticas, pero también diferentes formas de lo que se está constituyendo como nuevas culturas institucionales ante las determinaciones normativas que decíamos al principio, coincidimos como política educativa. Y estos sujetos sociales, a través de este diálogo cultural, ante una necesidad de replantear una nueva ciudadanía desde una base de una comunidad de integrantes con términos o con nociones de una mayor igualdad. En este sentido, nuestros horizontes hacia el conocimiento se están dando, pensamos, desde una forma más plural, más dinámica y más abierta. Por tanto, por favor, la que sigue, las redes de relaciones que están implicando el ejercicio de ese currículum dinámico, abierto, incierto, plural, pues tiene que ver justamente con nociones que para algunos de los autores revisados están considerándose como construcciones híbridas o hibrizadas. No solamente el tipo de práctica, sino las relaciones también interdisciplinarias. En esto, que a partir de la investigación estamos reconociendo como la deslimitación del currículum en términos de escenarios escolares posibles. Es una socioconstrucción cultural y política que ciertamente forma parte de uno de los elementos que llamamos hibridez identitaria, a partir de procesos de interacciones con los cuales vamos a intentar darle significado a esas intenciones de los docentes que a través de su voz nos permiten tomar distancia de procesos homogeneizantes, porque esa hibridez nos va a permitir reconocer la heterogeneidad en esta dimensión temporal de un currículum que ciertamente intentamos desjerarquizarlo, abierto
y tratar de que en nuestro análisis confluyan justo eso, las otras identidades, las nuevas culturas, a través de redes e interacciones dinámicas, diferentes y plurales. La que sigue, por favor. Maestra Luz, si es tan gentil. Su micrófono, por favor. Gracias, doctora. Buenas tardes. Considerando lo que comenta la doctora, partimos como seres humanos de la unidad del conocimiento en razón de que a partir de una pandemia nos enfrentamos a rupturas epistemológicas. Lo que antes el docente estaba habituado a trabajar, a utilizar algunas estrategias pedagógicas, estas estrategias disruptivas implementaron algunas otras que el docente no estaba habituado a utilizar. La familia, en este momento con esto de la pandemia a la que nos enfrentamos todos y que finalmente esta pandemia nos orilló a la pérdida de muchas situaciones, al duelo, no solamente en cuestión familiar, en cuestión social, pero que finalmente todos nos enfocamos a la familia. Y de aquí quisiera puntualizar que como docentes, antes de docentes somos personas. Y como personas nos enfocamos, claro estuvo y fue evidente que nos enfocamos a la familia y no, yo creo que ahí todos nos enfocamos tanto que hubo un momento en que como que lo profesional no lo dejamos, pero finalmente sí estuvimos todos así como que cuidándonos. Y quizá yo creo que ese lapso de tiempo, decía la doctora Nava, nos enfrentamos a una situación local que es pensar de manera global para hacer algo y actuar de manera local. En este sentido, todos estuvimos atrás de un monitor viendo y esperando que el otro se conectara. En este sentido, el escenario de la escuela como institución formadora, perdimos un tanto esa parte, esa situación donde estuvimos todos de manera presencial en algún momento y que las circunstancias de vida nos obligó a enfrentarnos y a enrolarnos en una situación virtual, donde donde se mantuvo una situación fría, porque no es lo mismo interactuar con el otro que estar viendo en imagen y que de alguna manera nos enfrentamos a lo que también fue una incertidumbre latente, en donde como docentes no solamente estuvimos aislados, cada quien en su núcleo familiar, sino que también esa parte de la interacción social se fue perdiendo un poco. La ruptura epistemológica es que ya no utilizamos lo mismo, sino que tuvimos que dar un salto a poner atención a esa situación de salud. Primero como persona identificarme y de ahí nace la identidad no solamente profesional, porque como profesional, primero yo tengo que ver cómo estoy de manera personal y a partir de reconocerme como persona, por ahí también decía, o sea, ¿quién puede dar lo que no tiene? Y si yo no estoy bien como persona, en ese equilibrio de persona, y dice por ahí un autor que se llama King Wilber, dice, el equilibrarnos como persona, como mente, cuerpo y espíritu, implica tener un poquito más como profesional. En este sentido, la situación personal de estudiantes y docentes para ese proceso tan complejo que es la formación como proceso social, nos sitúa en una situación laboral que nos enfrentan a lo que más Manuel Castel decía, tecnologías de la información. ¿Quién de todos los maestros estaba habituado a utilizar plataformas, aplicaciones? ¿Y quién de todas las instituciones cumplía con todas aquellas condiciones para poder ofrecer y seguir adelante con esa situación de formación? En el trabajo que se está realizando, se apela y se propone se hace una propuesta pedagógica a partir de una transdisciplinariedad como una propuesta de un trabajo de formación en cuestión de una escuela normal y en este caso
la Escuela Normal de Santiago Tanguistenco a partir de una línea de generación que tenemos en cuestión del lo que corresponde a los egresados. Tenemos esa situación de que se han aplicado algunos instrumentos y ahorita ya algunos formularios en donde los estudiantes, los docentes que han egresado nos dicen cuáles han sido sus situaciones de que adolecen. Para ello, la normatividad implica ver un poquito más allá y partir del artículo 3º donde dice que tenemos que formar a un sujeto integral, pero un sujeto integral desde la cuestión humana. La que sigue, Laurita, por favor. Para ello, este artículo 3º nos habla de un desarrollo armónico integral en seres humanos, desde un enfoque humanista, donde uno debe de identificarse con el otro, pero para ello entonces tenemos que partir de una situación, vuelvo a reiterar, de un equilibrio, pero primero trabajar como docentes, como personas. La pandemia, yo creo que algo muy bueno para todos es que nos obligó a romper esquemas que ya están así como que anquilosados y que tendríamos que haber despertado de una u otra manera. Esto contribuyó a formar nuevos escenarios y también en donde hubo inclusión de familia, de escuela, en donde esta situación ha sido latente hasta el momento, porque yo creo que todavía esto no termina. Sin embargo, muchos de nosotros como formadores tenemos que trabajar consigo mismos. Y decía Morín, y me permito comentarlo, dice Morín que cuanto más planetarios se vuelven los problemas, se tornan más impensados. Cuanto más progresa la crisis, más progresa la incapacidad de pensar en la crisis. En este sentido, yo creo que rescatamos, y yo quiero rescatar la situación de que primero somos personas y después profesionales. Y de ahí tendremos que partir en ese proceso tan complejo que es la formación y que luego yo creo que ver la identidad no como un mero término, sino como una situación que tenemos que impactar en la misma formación de un sujeto. Gracias, doctora. Adelante. Por favor, maestra Laurita, en esa constitución de multiplicidades de identidades, nos parece relevante no solamente las aportaciones de colegas del cuerpo académico, formación de formadores, porque nos han permitido replantear una serie de posturas y de visiones epistémicas y metodológicas hacia algo que el cuerpo académico de la Escuela Normal Superior de México, de la Ciudad de México, está implicando en el desarrollo de tránsito hacia esta visión de la complejidad de sistemas dinámicos complejos. Y entonces los objetos que tenemos, y decíamos al principio, en esa forma de constitución del objetivo del propio seminario, es para nosotros centrar, porque tiene que ver justamente pues con nuestras propias líneas de generación de conocimiento. Si la producción que estamos desarrollando a través de los niveles de teorización, la que sigue Laurita, por favor, a través de esta necesidad de replantear un pensamiento con una filosofía latinoamericana, y colocamos este cartel porque tiene y da cuenta de no solamente tener el privilegio del diálogo en corto, no son especialistas para nosotros, sino son referentes que nos permiten repensar la forma en cómo hemos ido desarrollando nuestra visión hacia lo que nos queremos o constituir como investigadores, sino irrumpir en esa dinámica y en ese logos que de alguna manera se puede cristalizar. Abrimos la discusión hacia un análisis en el cual pues intentaremos justamente dar cuenta de ello. Decíamos al principio que estamos trabajando 3 contextos
y uno de ellos dará cuenta justamente de los elementos que tuvieron en ese diálogo maestros, alumnos, pero también una experiencia maravillosa, movilidad académica. Le vamos a pedir a la maestra Laura que sea tan gentil de tomar la palabra, por favor. Si es usted tan amable, maestra Laurita. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, bueno, dentro de esta análisis hermenéutico, dentro de las categorías que estuvieron presentes en esta indagación, pues se centra en la indeterminación, en esta transdisciplinariedad, pero desde esta visión de categorías de complejidad, no dejar atrás los procesos plurales y multireferenciales que pueden existir a través de estas herramientas que se construyeron para dar cuenta de estos significados y sentidos que tienen tanto los docentes como los estudiantes normalistas a quienes aplicamos estos cuestionarios o estos análisis iconográficos en los que pasamos de esta interpretación a hacer nuevas reconfiguraciones sobre estas prácticas culturales y políticas post-COVID. Y bueno, el crear estos, o más bien enfrentarnos a estos escenarios de futuro en un retorno presencial, en el que se resaltó precisamente pues algunas situaciones que más adelante lo presentaremos en los hallazgos, de que a pesar de todo también se encuentran dentro de estas narrativas disruptivas este poder vertical que estaba sumido o subsumido ante pues nuevas prácticas o procesos identitarios. Entonces, bueno, es interesante ver este siguiente análisis y los resultados. También es importante señalar estas reconstrucciones y reconfiguraciones que se dieron a través de estas narrativas, de estas herramientas que nos permitieron identificar esta multireferencialidad que hay de la identidad, como nos decían, de las diferentes identidades, porque a través de un análisis iconográfico encontrábamos que hay diferentes tipos de identidades, tanto de la formación docente como personal, como se había comentado, nacional o local, como comentaban en la ponencia anterior, ¿no? Cómo intervenía el agua o el clima ante los narrativas que nos iban comentando con esta posibilidad de actuar dentro de este curso de movilidad académica que fue a nivel nacional y nos permitió rescatar estas narrativas y estas pues diferencias que hacían los propios alumnos o los propios docentes sobre estos testimonios o diferentes realidades que presentaban. Y bueno, estos principios de incompletud, como señala Gödel, de que se cumple esta complejidad en relación a la inclusión, a no dejar fuera toda esta simplificación y a marcarlo multireferencial e incorporarlo. Así es que a través de estas herramientas de análisis nos permitió acercarnos a estos procesos de incompletud con un trabajo hermenéutico y dar dirección a este pensamiento, ¿no? Dar ejecución a esta parte de complejidad que está en movimiento, que está en dinamismo, y también analizar estos procesos identitarios desde lo local, lo incierto, los aspectos caóticos también que se presentaron dentro de estos procesos y estas narrativas, y en el que se aplicaron estos instrumentos, los cuales nos permitieron también ver y dimensionar que muchas veces existen estos procesos lineales que enmarcan y que muchas veces son determinantes para pues seguir avanzando, ¿no? O seguir teniendo este cambio de cultura. Y ahora le tocaría a la maestra
Lourdes Huertero, por favor. Gracias. Creo que efectivamente después de toda esta revisión del trabajo que se hizo, estamos considerando dentro de este trabajo que la identidad docente, pues indudablemente es un trabajo polisémico. Es decir, en la identidad del docente se confluyen diferentes representaciones, una personal, se confluye también de los diversos contextos en los que esa persona va transitando, va formándose y todas esas representaciones las va integrando como parte de esa situación personal, pero esa situación también implica procesos de interacción y de negociaciones. No son situaciones que se dan solo por estar presentes, sino porque ese sujeto tiene una identidad que ha venido estableciendo a partir de cómo se relaciona con los otros, de cómo está en un proceso de negociación y va adquiriendo ese elemento de identidad muy personal. Pero también considerando que esto, con todos estos elementos que han señalado mis compañeros, la identidad no es algo inmutable, por el contrario, el sujeto se construye constantemente, según el contexto donde esté, según las relaciones que se están estableciendo. A veces deja diferentes polos, a veces los recupera y los reconstruye, y entonces esa situación de identidad abarca su proceso como historia personal de un sujeto, y en tiempo y en espacio particular donde se da. Entonces, esto implica que la formación de nuestros alumnos bien puede darse esa formación profesional dentro del aula, en las condiciones de trabajo, pero también fuera de ella. En el momento en que estén sus prácticas, en el contexto en donde ha venido desarrollándose como docente y donde enfrenta determinadas problemáticas que son quizás nuevas para él y que tendrá que ir tratando de ir resolviendo cómo le va a hacer, porque la información y la formación que se le ha venido dando en la escuela, pues a lo mejor toda se está quedando corta para una realidad en la que él está encontrando diferentes formas. Así tomamos esta última idea de identidad como este proceso complejo y contradictorio. Atrás, por favor, Laurita, es la última. Atrás, esta, gracias. Este proceso complejo, contradictorio de construcción, de reconfiguración, como lo decía en textos globales, en donde se ubica en una matriz de origen, es decir, cómo es que llegó, cuáles son sus condiciones, sus valores, sus costumbres, sus intereses, pero también esta colonización en el inicio del sistema mundo, es decir, cómo se va acercando a él, cómo este mundo también ofrece diferentes formas, a veces ya muy destinadas a conformar ciertos individuos. Con todo eso, se va acercando a esa identidad. Sí, ahora sí, Laurita, por favor. La siguiente. Bueno, esto nos ha llevado también en la formación docente, no sé si sea esa formación docente y su construcción identitaria, nos conduce a tener nuevos significados en la práctica pedagógica. Uno de ellos es precisamente que estas situaciones de incertidumbre nos llevan a tener procesos problemáticos en donde sería necesario tener una presencia híbrida en línea, bajo diferentes modalidades y estrategias que deben trabajarse con ellos. Exacto, gracias, Laurita. Ahí estoy, ya la vi. Y esto iría acompañada de estrategias diferentes para replantear la práctica y las metodologías. Debemos decir que en el caso, así como los compañeros señalaron en Monterrey,
que sus alumnos, casi todos tenían internet en casa y había por lo menos la posibilidad de una computadora. En el caso de nuestros alumnos, había variedad, ¿no? Laurita en la intervención que hizo fueron chicos que sí tenían esta posibilidad del contacto, dado que su movilidad les permitía estar cerca, ¿no? A juntarse, aunque estuvieran lejos. Y entonces eso les permite tener una visión distinta. Quiero llegar, me voy a ir más rápido, a la idea de que en esta construcción profesional de identidad, el sistema normalista que está a cargo del Estado tiene una serie de problemas. Uno, que nos han estado manejando identidades consolidadas y saberes acabados. Es decir, como si hubiera un solo profesor y lo que se les da de saber es suficiente. Y bueno, eso definitivamente es contradictorio a lo que enfrentan. Que el Estado no ha recuperado los riesgos de un proceso, de un trabajo que movilice la confrontación con la alteridad. Es decir, cómo es que yo puedo tener ideas diferentes por el medio en que me encuentro y por desencuentro con compañeros que quizás tienen todas las posibilidades de desarrollo y otros que no las tienen, y que tenemos que ir buscando la posibilidad de identificarnos unos y otros a pesar de las diferencias y de las condiciones que tenemos tan diversas. Dos, no se ha aventurado la emergencia de lo nuevo, esto que hablábamos de la didáctica de la emergencia, lo imprevisto, lo impensado, lo inesperado. Es decir, tenemos que llevarlos a señalar que el mundo es así y que en un momento dado tendremos condiciones no pensadas, no consideradas como fue esta cuestión del COVID, y como son cosas como ahora, por ejemplo, la guerra que nos está haciendo no tener determinados insumos y que nos van a llevar a una situación muy complicada. Están también los retos actuales en cuanto a, ojalá esta vivencia se recupere en las escuelas y también a niveles de sistema, porque es necesario no dejarlos en el olvido y sobre esa base construir algo nuevo. Y por último, repensar con la formación de lo que fue alguna vez, pero que ahora nos reclama diferentes cosas. La siguiente, estamos con la situación de movilidad. Laurita. Sí, muchas gracias. Sí, gracias, Lulu. Bueno, rápidamente, porque se nos agota el tiempo, nada más comentarles que estas herramientas que también se aplicaron para dar cuenta de estas narrativas y este cruce de redes que hablaba al principio la doctora Nava, precisamente surgen de este curso de movilidad académica que a nivel nacional la Escuela Normal Superior de México fuimos protagonistas de este curso de habilidades digitales para docentes, este curso. Entonces, tuvimos 30 estudiantes de toda la República en diferentes niveles, en los que están estudiando desde preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, educación especial, y esto nos permitió recuperar esta narrativa, voces y este análisis iconográfico que hicimos en relación de iconográfico a través de Atlas-T, en el que nos permitió apreciar que los alumnos manejaban precisamente en esta búsqueda de identidad y de fortalecer estos núcleos identitarios a través de esta identidad personal, la identidad docente, que tiene que ver con la identidad normalista o la identidad nacional, nacional y local, ¿verdad? En el que se puso en juego esta serie de testimonios, de aprender dentro de diferentes escenarios, y bueno, dentro de esto que nos comentaban los alumnos, de enfrentarse a nuevas realidades, ¿no? Nos tocó precisamente este cambio en el
porque veníamos todavía de la educación virtual y estábamos transitando a la presencial. Y los alumnos comentaban, los estudiantes decían que era impactante para ellos estos 2 años de haber fortalecido este acercamiento digital, estar tratando de tomar diferentes cursos, tomar diferentes estrategias, y que cuando se enfrentaban a la realidad de otra vez la presencialidad era llenar cuadernos, estar dentro de este sistema vertical en el que muchas veces seguimos fomentándolo, y nos decían en las prácticas, a pesar de todo lo que aprendí, a pesar de todo lo que puedo poner ahora en práctica, me vuelven a regresar a lo presencial, a llenar libros, al aspecto disciplinario, y se perdía en mucho sentido esta parte, ¿no? Es cierto que dentro de las conclusiones vimos que se pusieron en juego una serie de estrategias comunicativas sin precedentes por parte de los docentes y de los estudiantes, que esto que comentaba la maestra Lulu, se resolvieron obstáculos físicos, pudimos llegar a nivel nacional. Ellos comentaban, o nosotros mismos pudimos estar en diferentes escenarios, investigando, actualizándonos, compartiendo con los demás. Así es que se trascendieron fronteras y empezó a crear otro tipo de redes de exploración de culturas, conocer otras ideologías, y hay aspectos que se deben de rescatar. Esta configuración humana, porque nos metíamos a la casa del otro, de nuestros propios alumnos, los que los conocimos a lo mejor más de cerca, pudimos conocer otro tipo de aspectos hasta personales. Es más, hasta el clima nos los comentaban, o problemas locales que estaban viviendo. Entonces también es rescatar este acercamiento que hubo a través de las redes. No fue malo todo, sino que hubo un gran avance en aprender otros saberes, otros haceres, otro tipo de convivencia que nos los dio la tecnología, y hubo una identidad que surgió en nuevos contextos, y sin embargo, al regresar a la presencialidad, es cuestionable este tipo pues de políticas lineales y normativas que muchas veces impedían, ¿no? Dicen los alumnos, ahora qué hacemos con tanto conocimiento sobre la virtualidad, y nos regresan otra vez a responder libros, a querer hacer como si no hubiera pasado nada. Maestra Lulu. No, Sí, perdón, es la maestra Luz Banderas, por favor. Sí, ya nada más a nivel de conclusión, yo creo que para no abusar del tiempo es que todo lo rescatable en esta experiencia de vida que todos pasamos, yo creo que se rescata que ante la desesperanza conllevó consigo la esperanza de poder transformarnos, reconfigurarnos como profesionales, pero ante todo como personas, volvernos un poco sensibles ante los demás y valorar lo que tenemos y lo que podemos tener. Ver o vislumbrar por el bien común, que a veces no podemos pensarnos de manera individual cuando la completud está con el otro, y podemos en ese sentido configurarnos como profesionales. No podemos vernos de manera balcanizados en una institución cuando la formación como proceso complejo nos demanda ser personas, entender y hasta cierto punto ser sensibles y empáticos con los otros. Estamos pues insertos en una red de comunicación, donde este lapso de tiempo que todos vivimos nos hizo sensibles, pero a la vez fríos, porque nos preocupamos por nuestro núcleo familiar, pero también vimos hacia afuera, atrás de un monitor, donde mucha gente no se conectaba, y también tuvimos la posibilidad de ver contextos familiares, sociales, que de alguna manera nos dieron respuesta a cómo somos y cómo nos conducimos. Yo creo que es parte de rescatar un poquito de todo, y yo creo que lo importante es aceptar ese reto, y ese reto es de la transdisciplinaridad, verla como un desafío que a partir de esta podemos
formar a sujetos, pero no a partir de un conocimiento fragmentado. Yo creo que tenemos que apostarle a una teoría de la totalidad. Y yo creo que podemos concluir que la evolución es compleja, es paradojal, es ambivalente, pero también es parte de esa completud que todos necesitamos como sujetos en proceso de formación en todo momento. Muchas gracias. Con eso yo creo que a partir de eso podemos dar ese panorama general y bueno, decir que la identidad como término polisémico podemos aplicarlo desde muchos conceptos, ¿no? Desde lo personal, lo profesional, lo social, porque si bien es cierto, podemos vernos como sujetos sociales. Estamos insertos y de nosotros depende el que podamos transformar nuestro ser y nuestro espacio. Con esto cierro, Gracias, doctora. gracias, Adelante. gracias, Luz. Lulu, por favor. Sí, bueno, yo creo que nada más la reflexión de que esta etapa pandémica hizo que todos, como dicen, se nos moviera el tapete. Todos tuvimos que hacer aprendizajes, todos tuvimos que replantear nuestras formas, los padres, los alumnos, sus prácticas, las herramientas con las que contábamos. Si bien es cierto que los muchachos tenían más elementos de, vamos a decir, digitales, estos eran más de tipo, vamos a decirlo, recreativo, más que el uso de estos elementos para su formación. Entonces también ellos tuvieron que cambiar, hubo que reconfigurar la identidad de los docentes, de ellos y de nosotros mismos, ¿no? De buscar una identidad con producto de estos factores con los que estábamos lidiando, sociales, pedagógicos, económicos, y buscar una cultura académica donde esté presente todo este contexto, el medio cultural, el ambiental, para interrelacionarnos con estas personas y con ambientes diferentes que hagan mucho más cercana la educación a lo que viven los alumnos. Creo que esta situación nos desenmarca de lo que Bourdieu había venido estudiando, en donde tal parecía que se fortalecían homogeneidades y realmente lo que se requiere es formar una autonomía intelectual para poder dar una respuesta a estos espacios de incertidumbre. Gracias, Lulu. Ciertamente en esa identidad o nuevas identidades se entretejen nuevas alteridades, diferentes, porque son diferentes culturas, contextos sociales, que juntos nos permiten un enriquecimiento mutuo. Gracias justamente a esa pluriculturalidad que a través de las entrevistas nos permitieron reconocer a través del diálogo nuevas formas globales, físicas y virtuales, como también reconocer que hay prácticas emergentes consideradas algunas de evolución, otras de coevolución, pero sobre todo reconocer que muchas de ellas no solo favorecieron, sino obstaculizaron a muchos mexicanos, a muchos de nuestros alumnos, a través de la inequidad y la desigualdad, elementos de que por derecho tienen el acceder a una educación. A través de los requerimientos normativos y del uso de recursos tecnológicos, el profesor asumió con esa responsabilidad lo que implicó a nivel televisivo la masificación de una enseñanza híbrida. Justamente los tiempos de ausencia física no necesariamente brinda una educación de calidad. Y finalmente, en ese mar de incertidumbre, diría Paul Riquet y Edgar Morin, lo único que podemos recordar y reconocer es que el hombre necesita estar con mayúscula con el otro para poder pensar, para poder dialogar y para poder enfrentar juntos nuevos desafíos como los que nos ha presentado la pandemia, pero sobre todo la nueva complejidad y esa aceleración que da lo imprevisible y lo que está nuevamente caracterizando a este mundo.
Gracias a quienes nos hicieron favor de escuchar, a quienes nos hacen favor de invitar, a todos ustedes. Quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias.